¿Por qué razón? Bueno, porque a partir de 1986 empezó a cambiar nuestro sistema jurídico. ¿Por qué? Porque se creó entonces de manera muy incipiente un Tribunal de lo Contencioso Electoral, que más adelante fue un Tribunal Federal Electoral y que en 1996 terminó siendo un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué razón? Para darle facultades en materia de constitucionalidad, para darle facultades en materia de interpretación constitucional. De esa manera, lo que se hizo fue escindir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los juzgados de distrito y a los tribunales colegiados de circuito de la materia político-electoral, porque se creó dentro de nuestro propio sistema jurídico, dentro de nuestra propia estructura orgánica del Poder Judicial Federal, el órgano competente para conocer precisamente de este tipo de juicios. Y les digo, para muestra un botón, tenemos exactamente la misma solicitud resuelta ya por el Tribunal Electoral del Poder Judicial, como a través de los medios de impugnación que corresponden a este órgano jurisdiccional. Por estas razones, señor presidente, señoras, señores ministros, considero que el auto en que la juez de distrito determina que el juicio de amparo es improcedente respecto del artículo 254 del COFIPE y de la decisión que confirma la negativa de entrega de información es improcedente. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente porque no es el juicio de amparo el medio idóneo para analizar este tipo de cuestiones. Y algo más, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene tesis en el sentido de que tratándose de derecho a la información, tiene plena competencia para conocer de ellos. Leo nada más el rubro. Derecho de acceso a la información pública en materia electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer de las impugnaciones a su contravención por la vía del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. De esta manera, lo único que colijo no es el juicio de amparo el medio. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro sistema jurídico tenemos los medios idóneos correspondientes para que en materia electoral, aun cuando exista una violación a derechos fundamentales, a garantías individuales, existe el órgano especializado del Poder Judicial Federal para resolver y tramitar este tipo de juicios. Gracias, señor presidente. Por estas razones yo coincido con el proyecto del señor ministro Aguirre Anguiano. Muy corto, muy corto. Sí, señor ministro Silva Mesa. Gracias, presidente. Declino. Era para hacer alguna precisión en la intervención del señor ministro Gudiño, que creo que ya no tiene caso hacerlo. Gracias. Señor ministro Góngora. Voy a ser muy breve porque es la tercera ocasión y lo veo con... Se mencionó el artículo 145 de la Ley de Amparo. ¿Qué dice el 145? El juez de distrito examinará ante todo el escrito de demanda y se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Pues bien, si del examen de la demanda el juez encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la debe desechar de plano. ¿Cómo debe ser ese motivo de improcedencia? Manifiesto e indudable. ¿Qué significa esto? Los adjetivos manifiesto significa claro, evidente. Y el indudable a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Por tanto, si para sostener la improcedencia de la demanda de amparo por motivo manifiesto e indudable se invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el artículo 145 de la Ley de Amparo. Y tan no es manifiesto e indudable que 5 ministros han dicho que debe admitirse la demanda de amparo. Gracias, presidente. Señor ministro Azuela. Muy brevemente. Lo manifiesto y lo indudable, cuando un asunto llega al Pleno, se da cuando la mayoría decide que es manifiesto e indudable, porque de otra manera nunca podría darse esa situación. Brevemente, en la línea del pensamiento de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos y del ministro Fernando Franco González Salas, el precepto, artículo 254, está en la Ley de Instituciones y Procesos Electorales.
está en el capítulo 3 del título 3, que se refieren a la jornada electoral y al escrutinio y cómputo de casillas. La naturaleza de un acto, la naturaleza de todo ser deriva de las características que tiene y no se le puede modificar su naturaleza porque se diga de él cualquier otra cosa, ni mucho menos que se diga que violó determinado derecho fundamental. No, la naturaleza está en sus características y en este caso su naturaleza es electoral porque está en un cuerpo legal de carácter electoral que regula situaciones electorales y que precisamente comprende lo que el proyecto dice, que es la culminación de todo el proceso electoral cuando hay posibilidad de hacer todo esto. De modo tal que si bien para mí era suficiente con lo que había yo expuesto con anterioridad, las exposiciones que me antecedieron de la ministra Luna Ramos y del ministro Franco González Salas, pues me fortalecen mi posición al ver también que no solamente se trata de un acto realizado o actos realizados por autoridades electorales, por lo que toca al acto de aplicación, sino que tanto el precepto como el acto son de naturaleza electoral. Suficientemente discutido el asunto con la modificación que aceptó el señor ministro ponente sugerida por don José de Jesús Gudiño. Instruyo al señor secretario para que tome la votación. Señor ministro Aguirre Anguiano. A favor del proyecto ajustado en los términos que he aceptado, anunciándoles que en el engrose aprovecharé manifestaciones que a mi juicio lo enriquecerán expuestas por otros señores ministros. Señor ministro Cosillo. Yo estoy en contra del proyecto, me parece que el desechamiento no tiene la característica o la causa de notoria y manifiesta y por ende me parece que debería revocarse para que se llegara al dictado de una sentencia de fondo. Señora ministra Luna Ramos. Con el proyecto. Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto. Señor ministro Góngora Pimentel. Estoy en contra del proyecto porque, entre otras cosas, porque en el Tribunal Federal Electoral no se podía inaplicar una disposición considerada inconstitucional y en el juicio de amparo sí. Luego son asuntos diferentes. Señor ministro Gudiño Pelayo. Con el proyecto. Señor ministro Azuela Huitrón. Con el proyecto. Señor ministro Valls Hernández. En contra, por las razones manifestadas. Señora ministra Sánchez Cordero. Yo también estoy en contra por las razones que expresé. Señor ministro Silva Mesa. En contra del proyecto. Señor ministro presidente Ortiz Mayagoy. Voto en favor del proyecto. Quiero decir que comparto las razones que sustentan la consulta, así como el apoyo a las mismas que dieron en esta sesión los señores ministros Azuela, Gudiño, Luna Ramos y don Fernando Franco. Es importante ver que es una norma comprendida en una ley expresamente denominada electoral, en un capítulo propio del proceso electoral y la existencia de medios de defensa anteriores que fueron resueltos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se hizo bajo la consideración de que se trata efectivamente de actos en materia electoral. Considero como mis votos anteriores sobre la materia que sí opera la causa de sobreseimiento invocada. Informe el resultado, señor secretario. Sí, señor ministro presidente, hay mayoría de 6 votos en favor del proyecto. En consecuencia, por esta votación se resuelve este asunto en sus términos. Señor ministro Cosillo. Gracias, señor presidente, para reservarme el derecho a formular un voto particular. Sí. Señor ministro Silva Mesa. En los mismos términos, reservarme el derecho a hacer voto particular. Señora ministra Sánchez Cordero. También, señor ministro, y como mi voto iba encaminado básicamente a los argumentos del ministro Silva, no sé si él estaría dispuesto a que